Hola a todos, en esta clase vamos a empezar a introducir el pretérito imperfecto, que es el último de los tres verbos en pasado de este año. Cuando utilizamos el pretérito imperfecto, el uso es el mismo que en italiano. Así que para hablar de hechos en el pasado, por lo que se refiere, por ejemplo, a la rutina en el pasado, o para describir situaciones en el pasado, por ejemplo, hablando, describiendo, ¿no? Algo del pasado. La casa de mis padres, por ejemplo, era muy grande. O, como hemos dicho, la rutina en el pasado, cuando era pequeña, jugaba todas las tardes con mis muñecas y para hablar de acciones que se desarrollan en el pasado. Mientras estudiaba, escuchaba música. Vamos a ver ahora cómo se forma. Para los verbos regulares, simplemente tenemos que seguir esta regla. Para los verbos de la primera conjugación, los que terminan en ar, como cantar, las desinencias verbales son aba, abas, aba, ábamos, abais, aban. Obviamente esto vale para todos los verbos que terminan en ar, por ejemplo, hablar, llamar, escuchar. Los verbos en er y los verbos en ir son iguales y las terminaciones, las desinencias son diferentes porque terminan diferentes respecto a los verbos en ar, pero son iguales entre er e ir. Comía, las desinencias son ia, ias, ia, íamos, iais, ian. Tanto aquí como aquí, lo veis, son iguales. ¿Qué tenemos que recordar? Que siempre tienen acento en la i todas las personas, mientras en los verbos en ar solo nosotros. Otra característica que tenemos que recordar es que la primera y la tercera persona son iguales. ¿Lo veis? Cantaba yo, cantaba él. Por eso, si hay un problema o sea, si no tenemos claro el sujeto, lo tenemos que poner. Mientras dormía, escuchaba música. ¿Quién? Lo tenemos que poner porque no se entiende si era yo o si era él o ella. Para los verbos irregulares os voy a dar una buena noticia porque los verbos irregulares para el imperfecto en español son solo tres y son el verbo ser, el verbo ir y el verbo ver. El verbo ser es era, eras, era, éramos, erais, eran. Ir, iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban. Y ver, veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían. Como veis, la primera y la tercera son siempre iguales. Vamos a ver, para entrenarnos un poco, para ver para aprender mejor estos verbos, nos vamos a entrenar conjugando vosotros, conjugando en vuestra mente o mejor en el cuaderno estos verbos tener, escuchar, salir, estudiar, ducharse, vivir, viajar, ir, levantarse, leer, trabajar, a ver y así. O también podemos, para entrenarnos, escribir un pequeño texto contando lo que hacíais cuando erais pequeños. Por ejemplo, una rutina en el pasado. También podemos escribir un texto para comentar cómo han cambiado los tiempos, o sea, hablando de un antes y una ahora. Por ejemplo, eh, qué se hacía antes para escribir a un amigo y qué se hace ahora, o cómo
los niños pasaban el tiempo antes, como lo pasan ahora, y así haciendo unas comparaciones generales sobre, por ejemplo, la lectura o las llamadas. Hay un montón de diferencias, ¿no? También el imperfecto se utiliza mucho para las fábulas, para contar las fábulas. Esto lo vamos a ver en otra clase. De momento podéis hacer el ejercicio de rellenar, de conjugar los verbos de antes y de escribir dos textos, uno de la rutina de cuando erais pequeños y uno para ver cómo han cambiado los tiempos. Buen trabajo y hasta pronto.